decretar el estado de alarma para frenar la pandemia. Mal todas las noches, no soy capaz de conciliar el sueño. Yo no estoy tan mal como para tener que ir al psiquiatra. No me apetece levantarme de la cama. Necesito que el médico me dé algo porque esta angustia es insoportable. De un día para otro me empezó a costar respirar. Me dicen que lo que me pasa es estrés, pero entre pagar la gasolina o el psicólogo, no puedo elegir. Hemos dejado atrás lo peor de la pandemia. Seguro que tú también respiras más tranquilo sin mascarillas, pero si ahora mismo pudiese abrir el cajón de tu mesilla de noche o el del botiquín del baño, quizás encontraría Valium, Orfidal, Lexatin o alguna pastilla acabada en Cepam. Muchos estaréis asintiendo ahora mismo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a nuestra cabeza? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué dormimos mal? Soy Uxía Rodríguez y hoy le ponemos voz a tu salud mental. Tu salud tiene voz. Un podcast de La Voz de la Salud. Con la salud mental por fin en el centro de todo, hoy invitamos a esta charla a uno de nuestros psiquiatras de referencia, Luis Ferrer. ¿Qué tal estás, Luis? Muchas gracias en primer lugar por acompañarnos y seguro que con toda seguridad ayudarnos durante los próximos minutos. Pues bien, sin entrar en matices, pero bien, estamos bien. Sí. Bueno, en realidad te preguntaba qué tal trabajo. estás, ¿no? Esa pregunta de cortesía que nos hacemos con los vecinos en el ascensor, los compañeros de trabajo, cuando nos cruzamos con algún conocido por la calle. Pero en realidad lo que yo te quería preguntar es ¿qué tal estamos como sociedad? ¿Cómo nos ves? Bueno, como sociedad nos veo un poquito revueltos y un poquito desorientados en términos generales, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos de cambios, yo diría que estructurales en muchos aspectos, y esto, como todos los cambios de este tipo, genera un desequilibrio general, ¿no?, de toda la sociedad, que a veces pues se expresa con este aumento que últimamente se está viendo en las patologías de salud mental, ¿no? Un momento de cambio importante, yo creo que es la clave del momento que estamos viviendo, y por lo tanto muy inestable, ¿no? Y la inestabilidad no nos gusta demasiado, ¿no? No, claro, la inestabilidad siempre produce incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre, ese miedo a no saber qué, es lo que define la angustia, ¿no? La angustia, que es un sentimiento específicamente humano, solo lo sentimos los humanos. Cuando hablamos de angustia, todo el mundo sabemos de lo que hablamos. Y lo sabemos porque todos los humanos padecemos de angustia. Y padecemos de angustia porque solamente los humanos tenemos lenguaje. Y entonces conjugamos el futuro y nos proyectamos en él. Y el futuro es el tiempo del proyecto, de la esperanza, del deseo, pero también es el tiempo de todas las amenazas, todos los peligros y todo lo malo que nos va a pasar. Y somos conscientes, por el hecho de hablar, de que al final de ese futuro siempre hay una lápida en nosotros y en todo nuestro alrededor. Este saber acerca de nuestro destino es lo que nos carga a todos de una angustia de base, la angustia vital que llamaba López Ibor, que es un precio que pagamos por vivir humanamente. Claro, cuando estamos viviendo tiempos en que ese futuro se ve mucho más borroso o más incierto, pues es comprensible que se dispare la angustia. Y esa angustia, cuando alcanza un nivel suficiente, por decirlo así, se corporaliza, se expresa a través del cuerpo, y entonces aparece los síntomas de lo que llamamos ansiedad, ¿no? Aparecen los malestares físicos, la taquicardia, la sudoración, la sensación de inestabilidad y otros síntomas que puede ser cualquiera, porque la ansiedad es una gran simuladora, puede dar cualquier tipo de síntoma, de tipo físico me refiero. Claro. Si eso sigue aumentando, ya la angustia se transforma en ansiedad y la ansiedad sigue aumentando, entonces cuando aparecen las crisis de ansiedad, las crisis de pánico, que es un poco una de las patologías que también se han disparado últimamente, ¿no? Y si esa ansiedad se desborda más allá de un límite tolerable, entonces aparecen ya lo que llamamos las neurosis clínicas, ¿no? La fobia, la obsesión, la histeria,
en fin, los grandes cuadros neuróticos, por decirlo así. Pero sí, si me explico bien, todo esto parte de la angustia. Y esto es lo que está condicionando el aumento tan grande que hay de cuadros que tienen que ver con la angustia y la ansiedad. Con otra derivada, que es que si una persona se mantiene durante mucho tiempo con un nivel de angustia y de ansiedad elevados, sin tratar o sin control, pues es cuestión de semanas que poco a poco se empiece a desequilibrar en el plano afectivo, ¿no? En ya lo que es el estado de ánimo. Entonces el individuo empieza a estar primero muy irritable. Si eso no se corrige, luego ya está como más frágil emocionalmente. Cualquier cosa te impacta mucho emocionalmente, lloras por nada. Si eso no se corrige, ya entras con síntomas más claramente depresivos, como es la falta de interés, no sacarle ningún disfrute a la vida, evitar el contacto social, y si eso va más, pues ya te acabas embarrancando en un cuadro depresivo con todas las de la ley. Y estos son los cuadros que más se han aumentado últimamente, ¿no? Hay más, pero esto es lo que más, la demanda que más se está viendo. Y que también hablamos de un tiempo de incertidumbre, pero es que ya nos está llegando, ¿no? Porque ya no nos llega con una pandemia global, con un volcán que explota, con una guerra, ahora con la viruela del mono. Bueno, ya nos está llegando, ya nos está sobrando, ¿no? Diríamos también. Ya nos está sobrando, claro. Pero es lo que es. Esta es una de las consecuencias de todo esto que hemos vivido y sobre todo de la pandemia, ¿no? Esto lo estamos viendo ahora, porque durante estos 2 años en plena pandemia, pues el ser humano siempre tiene resortes para sobreponerse a cosas muy gordas, ¿no? Muy severas. Pero una cosa es que las enfrentes en el momento y otra cosa es las consecuencias que vienen después, ¿no? Que nadie se marea en el combate, te mareas cuando acaba el combate. Efectivamente, quería preguntarte, Luis, también precisamente por eso, ¿no? Estamos hablando, nos estás contando, ¿no? Ese aumento de los problemas de salud mental con todos sus nombres, ¿no? Desde la angustia hasta la depresión, pasando por la ansiedad y quizás estrés, insomnio. Bueno, luego hablaremos de muchos otros problemas. Digamos que la pandemia, ¿no? está detrás de esta explosión de problemas de salud mental, pero lo que estamos viendo es la punta del iceberg, es decir, ¿crees que las consecuencias mentales de esta pandemia serán todavía más? Sí, yo creo que sí. Al menos esta es la experiencia que estoy teniendo en el ejercicio profesional, ¿no? Esta angustia, esta ansiedad, esta incertidumbre sostenida durante tanto tiempo, pues ha producido una cierta fatiga psíquica, ¿no? Pero mientras estás en el combate, insisto, no te puedes permitir el lujo de desfallecer. Pero cuando ya baja un poco la tensión, es cuando empiezas a marearte y a sentir el cansancio, esa fatiga pandémica que hemos tenido, ¿no? Y esa punta de iceberg, yo creo que sí, porque yo estoy viendo casos que había visto hace 30 años, que estaban perfectamente controlados y estables, y que después de todo esto, pues se han vuelto a descompensar, ¿no? Y aparte de toda la demanda nueva de consultas relacionadas con este tipo de sufrimientos. Decías, ¿no? Sí. Hace un momento que si la angustia no se ataja, derivan ansiedad, si esa ansiedad no se ataja, derivan otro tipo de problemas, pues como fobias, por ejemplo, y podemos acabar en casos de depresión. ¿A qué te refieres con si esto no se ataja? Es decir, si sientes esa angustia y no la atajas, después empiezas a comenzar con ansiedad y no la atajas, ¿cómo se ataja esto? Desde el principio, pues mira, quiero decir, para no llegar a lo peor. Claro, primero tienes que ser consciente de que no estás bien, ¿no? Y no hacer una negación de que, bueno, me encuentro mal, pero bueno, a ver si mañana, pero es a ver si mañana y a ver si mañana, sin pedir una ayuda
o al menos consultar ese malestar, pues hace que se te vaya de las manos, ¿no? O sea, que cuando te quieras dar cuenta, aparte de haber pasado toda esta escalera, ¿no? De la angustia, la ansiedad, la irritabilidad, la fragilidad y al final ya el derrumbe depresivo, llegas ahí si no te das cuenta de que no estás bien y que tienes que pedir ayuda. Atajar la ansiedad, la angustia, claro, de ahí parte todo. ¿Y cómo se ataja esto? Bueno, pues hay algunas normas de higiene de vida que siempre viene bien. Una de ellas, sin duda alguna, es el ejercicio físico. Pero el ejercicio físico con una base fisiológica clara, porque cuando hacemos ejercicio físico, y ejercicio físico no quiere decir que te mates en el gimnasio o que hagas una maratón, ¿eh? No, simplemente un paseo a diario de 1 hora o 2 paseos de 1 hora. El momento en que empiezas a quemar calorías, aunque sea un ejercicio suave como es el andar, el organismo ya empieza a segregar endorfinas, y la endorfina es el mejor ansiolítico que hay. Entonces, este ejercicio físico disminuye mucho los niveles de angustia y entonces pues puede ser un buen preventivo para que no se produzca toda esta escalada de la que te hablaba. Si con eso no llega, hay otro tipo de hábitos que pueden funcionar en situaciones de una angustia leve o moderada. Todo lo que tiene que ver con las técnicas de relajación, de meditación, de yoga, en fin, todo este tipo de abordajes que pueden ser útiles para modular una angustia, te digo, de carácter leve o moderado. Pero si la angustia se dispara como un geyser, ahí es cuando hay que recurrir al tratamiento, ¿no? Hay que pararlo y hay que poner un transformador para que no suba más, y eso es lo que hace un tratamiento ansiolítico, ¿no? O antidepresivo si ya estás en un momento en que anímicamente estás mal. Dices, ¿no? Es un tratamiento antidepresivo si realmente estás mal, pero hay mucha gente, ahora cada vez se habla de salud mental y también hablamos cada vez más, ¿no? De todo lo que estamos hablando ahora, de qué es esa angustia, qué es esa ansiedad, qué es ese estrés, Sí. pero muchas veces digamos que lo vamos dejando pasar, esa angustia la vamos dejando pasar Sí, día sí, tras día, sí. y realmente nos Sí. encontramos con que llegamos a ese trastorno depresivo del que hablabas casi Sí. sin darnos cuenta, o muchas veces, también es cierto, sin querer darnos cuenta. ¿Cómo sabemos Correcto. que estamos deprimidos? Es decir, que ya llegamos a ese punto más álgido, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta de, oye, a mí me pasa algo y Bueno, no es algo leve como antes? sí, bueno, los síntomas depresivos yo creo que son cuando es una depresión, ¿eh? No cuando estás depre o estás de bajón, que son dos cosas distintas, ¿no? Cuando ya hablamos de una depresión clínica, los síntomas son insoslayables, ¿no? Porque levantarte por la mañana te cuesta un mundo si es que puedes. Duermes fatal, hay insomnio, hay una anorexia, no hay apetito, hay una sensación de tristeza y de vacío que no le ves ninguna salida, no tienes nada te ilusiona, no le sacas placer a nada de la vida. Un cuadro depresivo no es un cuadro con el que puedas vivir normalmente, no puedes vivir cuando se llega a ese nivel, ¿no? Otra cosa es cuando estás en estos pródromos, ¿no? En estos inicios, estás con una irritabilidad que no te aguantas ni tú, que estás mucho más frágil emocionalmente, estás más agresiva. Bueno, ahí esos síntomas que son previos allá al desfallecimiento anímico, por decirlo así, eso es lo que hay que estar un poquito más pendiente, porque una vez que ya estás abajo, ahí no tienes ninguna duda de que estás hecho polvo, ¿no? Pero cuando empiezas con esa sensación, ya te digo, de irritabilidad, de agresividad, de fragilidad, es ahí cuando tienes que plantearte que algo está pasando y que algo hay que hacer, ¿no? Y en ese momento, cuando te das cuenta que todavía no has llegado a ese punto que me hablabas, ¿no? Ya de más hundimiento, que ahí sí que Sí, obviamente es a lo mejor incluso sí, más complicado ya salir, pero cuando estás en ese camino intermedio, si una persona que nos está escuchando está ahora mismo en ese camino intermedio, ¿no? Lo que nos estás explicando muy bien, sí, irritable, no te aguantas a ti mismo, estás con pocas ganas de sí, todo, frágil. ¿qué hay que hacer? Bueno, en ese caso, lo primero hay que consultar.
hay que consultar a un profesional, da igual que sea psiquiatra que sea psicólogo, pero hay que consultar a un profesional para que evalúe si ese malestar se debe, pues eso, a un proceso que puede derivar en una depresión profunda, ¿no? Y luego, para poder identificar cuáles son los motivos que te están generando esa angustia y por lo tanto todo lo que viene después, ¿no? Porque muchas veces somos conscientes de lo que nos está angustiando, pero otras veces no. Otras veces es un desacougo, como dicen aquí, que es una palabra muy bonita. Estoy con desacougo, pero no lo puedes precisar. Es un miedo y una tensión borrosa, no es a nada, pero es a todo, ¿no? Y a veces, bueno, pues hay un profesional, la función que tiene que cumplir es un poco desbrozar, a ver de dónde viene esa angustia, ese miedo, que es lo que late debajo de esa emoción, ¿no? Y si se identifica, pues entonces se puede intervenir sobre ella, bien desde un abordaje psicoterapéutico o bien desde un abordaje más psicofarmacológico si fuera necesario. Seguimos con miedo, Luis, de acudir a profesionales como tú, ¿no? Al psicólogo, bien sea Sí. psicólogo, bien sea psiquiatra. Todavía nos da miedo, decías Sí. que no, que el profesional puede intentar desbrozar para llegar a ese punto, que es lo que nos está creando esta ansiedad, pero tenemos mucho miedo a ese desbrozamiento, ¿no? Sí, yo creo que cada vez menos, ¿no? Cada vez hay el sufrimiento mental está cada vez menos estigmatizado, pero sigue habiendo un estigma en el mundo de la salud mental, ¿no? Porque mucha gente el malestar psíquico lo vive como una debilidad, ¿me entiendes? O como una culpa, ¿no? No soy capaz de llevar una vida normal, entonces, claro, si te sientes culpable porque te encuentras mal, pues difícilmente vas a pedir ayuda, ¿no? Porque tienes que desvelar tu culpa. Y eso hace que mucha gente se demore demasiado a la hora de pedir ayuda. Las enfermedades o el sufrimiento psíquico ni es culpa de uno, ni es un pecado, ¿me entiendes? Claro. Y mucha gente lo vive así, como una debilidad o como un pecado, ¿no? Por no ser capaz de remontar con situaciones y malestares así, ¿no? Y esto, bueno, hay que tenerlo en cuenta y entender que el sufrir psíquico es exactamente igual que el sufrir físico. Es más, es que es imposible de deslindar lo físico y lo psíquico, ¿no? Ese es un viejo error que ya viene desde Descartes, ¿eh? Somos un totum, ¿no? Entonces, un sufrimiento físico siempre te va a impactar en la psique y un sufrimiento psíquico también te va a impactar en lo físico, ¿no? Decías, ¿no? Que cuando nos encontramos en esta situación, ¿no? Pues puedes, obviamente, lo primero, recurrir a un profesional y luego a partir de ahí ese profesional decidirá, ¿no? Si es un tratamiento pues, psicoterapéutico, Claro. si es un tratamiento ya más psicofarmacológico o obviamente si es una combinación o si necesitas tratamiento, ¿eh? Efectivamente. O si necesitas tratamiento, que ese es el diagnóstico muchas veces el más difícil, ¿no? Decir a alguien que no necesita tratamiento, que lo que tiene es un dolor de vivir sin más, pero no un dolor de enfermedad, ¿no? Efectivamente, justo ahí quería llevar, Luis, me estabas leyendo el pensamiento, porque lo que te quería preguntar era eso, ¿no? Porque España ahora mismo es el país donde más ansiolíticos se consumen, ¿no? Según los datos de todas las últimas estadísticas y estudios de diversos organismos. ¿Por qué? Sí. No solamente el que más ansiolíticos consume, ha habido un aumento absolutamente alucinante del consumo de todos los fármacos antidolor, por decirlo así, ¿no? Ansiolíticos y analgésicos, ¿no? Esos dos son los fármacos que más se venden, ¿no? Pero si te fijas, los dos están tratando un dolor, ¿no? ¿Pero por qué hay este disparo de consumo de fármacos antidepresivos, ansiolíticos y analgésicos, ¿no? Son los que más han crecido. Porque también es verdad que se ha psiquiatrizado o psicologizado mucho la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahora cualquier malestar que es propio de vivir, pues se entiende que es una enfermedad. O sea, parece que no. Tenemos que estar siempre bien, que un agobio, pues no tienes por qué estar agobiado.
Y a veces la vida a veces se pone muy puerca y la vida siempre tiene detalles que te generan malestar. Y ese es un malestar de vivir, no es un malestar de enfermedad. Y eso ha provocado una demanda excesiva de gente que quiere que les alivies el dolor de vivir, no el dolor de enfermar. Por eso te decía que muchas veces el diagnóstico más difícil es decirle a un paciente que no necesita tratamiento, que es que la vida es así, ¿entiendes? Claro, Eso digamos que nos estamos no. acostumbrando a doparnos para vivir, casi. Claro, no. A ver, no hay píldoras del olvido. Si tú tienes una pérdida importante y tienes que hacer un duelo, y el duelo duele, ¿no? No, entonces quieren que trates y que les alivies el dolor de una pérdida, claro, y eso como no hay pastillas del olvido, pues no lo puedes curar. Puedes aliviar, si hay mucha angustia o si hay mucha tristeza, aliviar un poquito, pero eso no se puede curar. Como no se puede curar una ruptura sentimental, o no se pueden curar tantas cosas que forman parte del vivir, que nos generan un malestar. Y bueno, que ahí las pastillitas pues te adormecen o te anestesian un poquito, pero no te resuelven el conflicto. En esos casos, no solamente la pastillita, sino que hay que hacer también un abordaje más psicoterapéutico para ayudar al individuo a veces a soportar no la desgracia, sino la vida. Claro. Decías que el diagnóstico más duro, ¿no? Es, digamos, o más difícil, más bien, es decirle a un paciente, ¿no? Pues que no necesita tratamiento, porque vamos buscando esa pastillita que nos alivie todo el dolor, tanto físico como mental. Correcto. Pero ¿cuándo sí deberíamos tomar un psicofármaco? Es decir, ¿cuándo sí deberíamos tomarlo y durante cuánto tiempo? Porque todo el mundo conocemos a esas personas, ¿no? Que llevan años o incluso décadas tomando su pastillita y sin su pastillita no son capaces de vivir. Correcto. A ver, el psicofármaco tiene su sentido cuando hay un malestar y sintomático, es decir, cuando ese malestar te condiciona la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí no es solamente el psicofármaco, insisto, también la vertiente psicoterapéutica, que a veces es más importante que la psicofarmacológica. Pero, claro, si yo me tomo un tranquilizante para tranquilizarme porque el niño ha sacado malas notas, o para tranquilizarme porque se me ha muerto la abuela, o para tranquilizarme porque me he enfadado con mi mejor amiga, pues entonces al final te acabas tomando tranquilizantes para todo. Y los tranquilizantes no son inocuos. Los tranquilizantes son fármacos muy seguros, que no son muy agresivos al organismo, pero tienen dos problemas muy importantes, ¿no? Una es la adicción y el otra es la tolerancia. Es decir, que al final tienes que vivir dependiendo del tranquilizante y cada vez tienes que ir aumentando la dosis porque vas haciendo una resistencia, ¿me entiendes? Entonces, ese es el motivo de que haya gente que lleve toda la vida tomándose la pastillita, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a veces una mala praxis por parte del profesional que prescribe un fármaco de este tipo y si el paciente va bien, pues sígalo tomando, pero no es así. Y te contesto la pregunta que decías en los tiempos. Son los que son los cuadros de ansiedad o de angustia. Luego los cuadros depresivos, hay muchos tipos de depresión, ¿eh? La que ha aumentado más es esta que te digo que deriva de una temporada previa con la angustia y la ansiedad muy descabalada. Pero hay cuadros depresivos de muchos tipos, ¿no? Hay fases depresivas dentro de trastornos bipolares, hay fases depresivas en cuadros que llamamos ciclotímicos, de esta gente que de repente está bien, de repente está muy mal. Hay cuadros distímicos, que es una especie de subdepresión crónica, que el paciente nunca llega a estar bien del todo. Hay depresiones recurrentes, hay depresiones resistentes, ¿no? Pero bueno, una depresión, digamos, patrón, de la que no estamos nadie vacunados, eso tiene su indicación de tratamiento antidepresivo y si seguimos los protocolos, pues un tratamiento de un cuadro depresivo ya sintomático importante, pues son 6 meses de tratamiento desde que lo inicias hasta que lo quitas. Claro. O sea que no tiene sentido estar tomándote un antidepresivo, salvo que sea algún tipo de depresión
estas que te digo, crónicas o recidivantes o encuadradas dentro de un trastorno bipolar, en los que sí que es necesario mantener un tratamiento continuado. Pero en depresiones, digamos, convencionales o puntuales, episodios depresivos que todos podemos pasar en la vida, el tratamiento no debería durar más de 6 meses. Hablábamos, Luis, de esa, no, de ahora mismo de depresión, de ansiedad, de esa angustia, pero ¿cuáles son los trastornos mentales que más estás viendo tú en consulta? Es decir, ¿ha cambiado la patología en los últimos años? A ver, en psiquiatría y bueno, en la salud mental siempre hemos distinguido dos grandes grupos de malestares o de enfermedades, ¿no? Lo que entendemos por la psiquiatría pesada, que son los grandes cuadros psiquiátricos. Hablamos de psicosis, esquizofrenia, trastornos bipolares. Estos grandes cuadros psiquiátricos siguen estando igual, mantienen la misma prevalencia en la población de siempre. No han variado, o sea, el número de gente afecta de este tipo de cuadros, el porcentaje sigue siendo el mismo. Puede variar el contenido de esa locura, ¿no? Puede variar en la temática de un delirio o los signos, digamos, algunos signos clínicos de la manifestación de una psicosis. Pero lo que es el cuadro en sí, ese es universal y atemporal, es decir, son patologías que mantienen la misma prevalencia a lo largo de los años, pero ya desde que aprendimos a identificar y catalogar los trastornos mentales severos. Luego está todo lo que se entiende por la psiquiatría más ligera, ¿no? Que no son cuadros crónicos como estos otros que te decía, ¿no? Ni cuadros con una psicogénesis clara, es decir, con una alteración muchas veces identificable y identificada a nivel neurofisiológico y bioquímico y genético, ¿no? Sino que esta es otra patología más, que llamamos más leve, ¿no? Que es la que tiene que ver con estos cuadros que te estaba contando antes. Este tipo de patologías muchas veces son más sociodependientes que psicodependientes, es decir, son producidas o son productos del momento, de la papilla social que estamos teniendo en ese momento, del momento histórico que vivimos, ¿no? Claro. O sea que hay la forma de enfermar o de sufrir mentalmente en este tipo de cuadros, que no son los grandes cuadros que, como te digo, siempre mantienen la misma prevalencia, están siempre muy, muy, muy encuadradas en el momento histórico y social que se está viviendo. Pero te digo que este momento que estamos viviendo ahora, pues era de esperar que generase un disparo de este tipo de patologías, ¿no? Porque la situación no ha sido fácil en cuanto a la incertidumbre, ¿no? Claro. Hablábamos antes, tú y yo, antes de ponernos a grabar, entre comillas, esta conversación, sí, de que sí ha habido un cambio en la patología en los últimos años, sobre todo en la población infantojuvenil, ¿no? Sí. A ver, todo lo que es la clínica infantil y juvenil ha tenido un aumento casi geométrico en estos últimos años, ¿no? Pero muy llamativo, muy llamativo. Antes podías ver una patología infanto-juvenil, pues también estos cuadros de psiquiatría pesada que se dan también en la infancia, como el autismo, en fin, las psicosis infantiles, que también las hay, y siempre han estado ahí y con la misma prevalencia. Pero esto últimamente ha aumentado muchísimo la patología y el sufrimiento en este grupo de edad, ¿no? Y se han disparado muchísimo los cuadros, los trastornos de la alimentación, claro que sí, ¿no? Que son cuadros que ya los conocemos desde hace siglos, pero en los últimos 30 años, algunas patologías como la anorexia nerviosa, pues casi consiguieron un rango casi epidémico, ¿no? Por el aumento enorme que hubo en su prevalencia, ¿no? Pero no solamente la anorexia, también la bulimia, los trastornos por atracón, en fin, todas las variantes que hay dentro del espectro de trastornos alimentarios.
Esto ha aumentado muchísimo en esa franja de edad. También las autolesiones, que era algo, bueno, se veía de tanto en tanto. Ahora es prácticamente cotidiano que se nos consulte por niños, niñas y adolescentes que se autolesionan, ¿no? Y cuando hay una autolesión, evidentemente hay un dolor o hay una angustia ahí debajo y casi es un síntoma simbólico, ¿no? Es decir, cuando se cortan están intentando cortar un dolor o un malestar que no saben precisar o identificar. Esto también se ha disparado muchísimo, ¿no? En cuanto a la demanda. Luego cuadros de impulsividad, ¿no? También se han disparado mucho. Una impulsividad y agresividad también, ¿no? Que hasta ahora eran insólitas, ¿no? Y Luis, para seguir hablando, ¿no?, de todo este tipo de problemas que han surgido Sí. a raíz de la pandemia o Sí. de todo esto que estamos viviendo, hablábamos Sí. de todos esos problemas que decías, ¿no?, de psicología más leve, ¿no? No de los otros problemas que Sí. ya hablábamos más Sí. graves, de bipolaridad. Psiquiatría ligera, sí. Efectivamente. Y el no dormir, ¿no?, está en esos problemas ligeros, ¿no?, por decirlo de algún modo, Claro. pero que realmente Sí, se no, está convirtiendo casi en una pandemia, ¿no? ¿Por qué la noche se nos hace Sí. tan dura? Mira, yo creo que hay varios aspectos. Bueno, hay insomnios que no son más que un síntoma de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los cuadros depresivos, no solamente los graves, ¿no?, sino también los leves. Esa escala que te decía, cuando estás con esa fragilidad emocional, esa irritabilidad, también se va a acompañar de un mal dormir, ¿no?, de un tipo de insomnio. Pero que es un síntoma más de un cuadro de angustia, de ansiedad o depresivo. Normalmente, cuando son insomnios provocados por una ansiedad de fondo o una angustia de fondo, el problema para dormir consiste en conciliar el sueño. Cuando ya es el ánimo el que está más tocado, ya estás más triste que angustiado, o las dos cosas, pero ya estás triste, el insomnio cambia. Se produce un insomnio de despertar, es decir, el sujeto coge el sueño bien, pero a las 3 o 4 horas despierta y ya no lo vuelve a coger. O bien lo coge y despierta, y lo coge y despierta, y está todo el día, toda la noche así. Esos son insomnios que son síntomas, son otros síntomas más del cuadro, digamos, de base, sea ansiedad, sea angustia o sea depresión. Luego, hay también insomnios idiopáticos, que se llaman insomnios esenciales, insomnios que no obedecen no son un síntoma de ninguna enfermedad, sino que son en sí mismos una enfermedad. Pero esos son muy raros, esos siempre han existido, pero son muy raros. Lo que ha aumentado ahora la dificultad de sueño, por un lado es esto que te digo, porque los niveles de angustia y de ansiedad en términos generales están altitos en la población en general, y eso puede provocar dificultad para conciliar el sueño o despertares precoces. Y luego también influye muchísimo los hábitos y la higiene del sueño. Claro. Porque claro, o sea, mucha gente que el chupete con el que se van a la cama es el móvil, es la tablet, es la tele, ¿vale? Y entonces, claro, así difícilmente puedes conseguir un sueño reparador, porque primero las pantallas, los estímulos luminosos activan el cerebro. Entonces, si tú estás queriéndote dormir y estás recibiendo impulsos luminosos, mirando el móvil o viendo una serie tras otra o mirando una pantalla, pues es mucho más difícil que concilies el sueño, y que si lo concilias sea un sueño reparador, ¿no? En los hábitos de sueño, luego la gente se acuesta tardísimo. En los niños y jóvenes también se ve mucho, porque estos sí que se van a la cama con el móvil y están chateando y están con sus cosas y se duermen tardísimo. Entonces, se duermen tardísimos, al día siguiente están agotados, vuelven otra vez a dormir mal, vuelven a acostarse tarde, y entonces rompen el ritmo circadiano del sueño-vigilia, y una vez que rompes los ritmos biológicos, pues es como si pusieras el automático en manual. Es muy difícil que consigas un sueño natural y reparador. Claro.
Me hablabas, ¿no?, de esos mini consejos, ¿no?, para el sueño, como por ejemplo Sí. Evitar estos estímulos lumínicos, Sí. Antes de dormir. Y te quería pedir, Luis, ya estamos terminando esta interesante conversación, te quería pedir consejos para cuidar nuestra salud mental en nuestro día a día, porque está claro que cada vez tenemos más conocimiento, ¿no?, menos mal. Sabemos que hay que comer bien, sabemos que hay que hacer ejercicio, obviamente, sabemos que hay que evitar el sedentarismo, pero ¿qué pasa con nuestra salud mental? Porque ahí no hay un patrón que nos diga tantos miligramos de sal al día o 10.000 pasos cada día. ¿Qué pasa con nuestra salud mental? ¿Qué podemos hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos para cuidar nuestra salud mental? Vamos a ver, el ejercicio, yo ya te lo he dicho, que es un magnífico ansiolítico. Pero cuidar la salud mental, yo creo que lo que me preguntas, habría que tener una actitud un poco más crítica, si tú quieres, más libre, con relación a la papilla informativa y social que vivimos. Porque estamos bombardeados por una cantidad de estímulos constantemente, que hace que estemos permanentemente enajenados. La gente está enajenada, está constantemente mirando por un escaparate, asomado a un móvil, asomado a un ordenador, constantemente. Se ha perdido esta capacidad de ensimismamiento, que es absolutamente necesaria. Pascal decía que para medir la salud mental de un ser humano, consistía en el grado de salud mental era proporcional al tiempo que era capaz de permanecer solo, sentado en silencio en una habitación. A nada que lo pienses, pues planteate cuánta gente puede aguantar sentadito solo y en silencio en una habitación, es decir, ensimismarse, estar con uno mismo, pasmar. Eso a nivel de salud mental es fundamental. Cuando uno asume la obligación de ser feliz, está condenado a la infelicidad, porque la vida tiene de todo y también tiene momentos que no son felices. Pero si compras esa consigna, pues estás condenado a ser infeliz, porque no se puede ser feliz de todo. Después, todo ese bombardeo de anuncios y ya, fíjate que estos anuncios, como el just do it, ¿no? Hazlo ya, nothing is impossible, ¿no? Estos eslogans de Adidas y otras marcas, ¿no? No, todo, nada es imposible, hazlo ya. Todo eso te está empujando a esa impulsividad que te decía, de la que hablaba antes, y a una dificultad para poder reflexionar un poco. Hemos pasado de desear lo que necesitamos a necesitar lo que deseamos. Y esto es una fórmula perfecta para ser un infeliz. Abrirse tiempos de reflexión y de ensimismarse, de pasmar, de no estar tan enajenados con todo y ni comprar todas las consignas que nos bombardean constantemente, sin duda alguna, que facilita que nuestra salud mental esté más equilibrada. Luego también la fórmula de que el menos es más, ¿no? Que hay mucha gente que dice más, pero claro, es imposible. Si te metes en esa rueda, la insatisfacción está asegurada, ¿no? Fíjate que en la pandemia, cuando estuvimos con los meses de encierro clausurados, prácticamente todos los cuadros de ansiedad mejoraron. Es una cosa que me llamó mucho la atención. Fue muy llamativo. Cuadros de ansiedad que estaban con dosis altas de tranquilizantes llevaban mucho tiempo. Cuando fue el encierro, mejoraron todos. Bueno, ¿por qué mejoraron? ¿No? Es la pregunta. Mejoraron por esto que te estoy diciendo. Porque es que vivimos en un mundo en que tienes 100.000 pilotitos de alarma abiertos en la cabeza, ¿no? Que se tienes que ir al banco, que la ITV, recoge a los niños, vete a por aquello, no te olvides de eso, la crema, 1.000 cosas, ¿no? Que eso nos mantienen en un estado de alerta y constante, de vigilancia constante y de tensión.
como se paró el mundo en la pandemia, pues todos esos pilotitos se apagaron. Entonces, pues la gente estaba consigo misma, tranquila, jugando a juegos de mesa con los niños, comiendo juntos, en fin, lo que es la vida humana normal. Bueno, ya no sé si es normal. Lo que debería ser, luego, ¿no? Lo que ha sido muchísimo, lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Porque los tiempos van de vértigo. Pero esa parte del vivir humano se ha perdido, se ha pervertido, y entonces lo que está dando lugar es que a todo esto, que la gente está de los nervios y que la salud mental pues esté en un primer plano por los malestares que generan. Con estos consejos, ¿no? Eso de parar, pasmar, sobre todo pasmar, ¿no? Sí, que me parece pasmar. Me parece el mejor consejo que he escuchado en muchas semanas, eso de pasmar y sobre todo saber que no podemos ser felices siempre, ¿no? Porque vivimos en esta tiranía de la felicidad y no se puede ser feliz siempre. No, claro, es que el vivir duele, o sea, ¿quién ha dicho que vivir sea fácil? Vivir primero es triste porque siempre acaba mal, como decía el filósofo, pero luego la vida es una carrera de obstáculos. Si te venden la moto de que la vida tienes que ser súper feliz, es todo felicidad y no tienes que tener ningún malestar, y cualquier malestar que tengas se puede resolver. Pues Luis, muchísimas gracias por esta conversación, y ahora lo primero que voy a hacer al bajar a la redacción es decirle a todos mis compañeros que hay que pasmar un poquito más. Sí. Pasmar es magnífico. Porque uno parece que no hace nada, pero la mente trabaja muchísimo, cuando uno está pasmando. No solamente es que se te quede en blanco, que eso sería ya lo máximo, ¿no? Que es lo que han buscado siempre todas las grandes religiones, ¿no? Desde la mística cristiana hasta el Satori japonés, hasta el nirvana de los hindúes. Lo que han buscado siempre las grandes religiones es parar la mente, ¿no? Para poder ser feliz, ¿no? Pero pasmar a veces te para la mente, lo cual es magnífico, ¿no? Pero muchas veces estás pasmando, pero la actividad mental es mucho mayor que cuando estás enajenado. Porque estás con tus cosas y vas haciendo asociaciones libres de cosas, y te vienen unas cosas y otras, y ese estar ahí un poco navegando por la papilla de tu memoria y de tu vida y de tu estar, pues es muy saludable desde un punto de vista mental. Pues todos los consejos saludables son los que nos gustan, Luis. Así que muchísimas gracias por todo, y seguro que seguiremos teniendo más conversaciones interesantes como esta. Cuando quieras, y a pasmar. Parar, respirar, pasmar, quizás aburrirnos un poco, dejar de mirar el móvil en la cola del supermercado, entender que vivir a veces duele, pero sobre todo cuidar también nuestra mente. Gracias por escucharnos y dejarnos ponerle voz a tu salud. Tu salud tiene voz. Un podcast de La Voz de la Salud.